Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos mandó. Está escrito en Juan 4:24. Jesús dijo, Dios es un espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, por medio de su espíritu, el Espíritu Santo, y en verdad, según lo que dice su palabra. Amén. Con este propósito estoy aquí y espero en Dios que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Les tengo una pregunta. Yo tengo la palabra de Dios enfrente de mí en mi pantalla. Les tengo una pregunta. ¿Qué es un santo? Un santo. Hay muchas personas que tienen muchas opiniones de eso, hay muchas creencias sobre eso, creencias que están basadas en las doctrinas de nuestros padres o nuestros abuelos o las doctrinas de esta iglesia u otra iglesia. Algunas personas creen que los santos son personas elevadas entre los cristianos, que son mejores, mayores o más altos que nosotros. Pero esa no es la verdad. La Iglesia Católica enseña que una persona que ya es muerto puede ser nombrado un santo por la supuesta autoridad de un papa de Roma o un obispo de Roma o cualquier cosa así, pero esa es una mentira. Un santo, de acuerdo a la Biblia, es un cristiano. La palabra santo, yo lo busqué aquí en Bible Gateway ahorita y la palabra santo aparece en la Biblia 138 veces. Y en ninguna ocasión la palabra santo refiere a un hombre muerto que está nombrado un santo por alguien en la Iglesia Católica. En el Antiguo Testamento la palabra santos refiere a la gente de Israel, los circuncidados que tuvieron un pacto con Dios y obedecieron las palabras de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra santo refiere a los cristianos, los que hemos creído en el Hijo de Dios Jesucristo, creído en su nombre, somos bautizados en su nombre y llenos de su Espíritu, de acuerdo al Evangelio que sus apóstoles comenzaron a predicar desde el principio del Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y los apóstoles comenzaron a predicar, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu de que refirió Jesús. Está escrito en Juan 3:5, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y desde que comenzó el Nuevo Testamento, el nacimiento de agua y espíritu es así: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así estamos nacidos de agua y espíritu, somos redimidos y somos santos. La palabra santos está en el Nuevo Testamento 81 veces, pero vamos a ver solamente en el libro de Efesios. Yo escogí una epístola del Nuevo Testamento. Puede ser en Romanos, puede ser en 1 Corintios, puede ser en Gálatas, en cualquier epístola del Nuevo Testamento, pero yo escogí a Efesios. Y vamos a ver unas veces que la palabra santos está escrito en la Biblia y qué quiere decir. En Efesios, desde el principio, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Pablo escribió esta carta que se llama Efesios a la gente que eran efesios de la ciudad de Efeso. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Los santos son los cristianos. Todos los cristianos son santos. No hay
algunos cristianos que son santos y algunos otros que no son santos. No hay los clérigos y los, ¿cómo se dice en español? Clergy and laity. Yo no sé cómo decir esos términos en español. Pero en inglés se dice clergy y laity. El clergy, creo que es los clérigos. Um, en español, ellos tienen los collares con la cosa blanca aquí y ellos dicen que son mejores o mayores que las otras personas. Ese es el sistema de los nicolaitas. Y Jesús dice 2 veces en la Biblia que aborrece ese sistema de los nicolaitas. Entonces los santos son todos los cristianos. Los cristianos somos un real sacerdocio. Todo cristiano es un santo, todo cristiano es un sacerdote. No existe ningún cristiano que no es un santo y no existe ningún cristiano que no es un sacerdote. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Y el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Para que fuésemos nosotros, los que hemos obedecido al Evangelio de Cristo, santos y sin mancha delante de él en amor. Vamos a leer cómo los efesios fueron salvos. Estoy abriendo mi Biblia a Hechos, o en mi Biblia que se llama Actos. Tal vez en tu Biblia se llama Actos también, Actos o Hechos. Capítulo 19 y los primeros 6 versículos. Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Efeso. Efeso, donde estaban los efesios. Y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Notamos que Pablo no preguntó, ¿habéis aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? No preguntó eso, nunca. ¿Por qué? Porque Pablo no había oído de tal necedad. Eso no es el Evangelio de Cristo. Él preguntó, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, ahora Pablo entendió que ellos eran judíos en Efeso y habían sido bautizados por el bautismo de Juan, porque Juan bautizó al arrepentimiento para perdón de pecados a los judíos. Y Juan predicó de lo que iba a venir después que él, Jesucristo. Entonces dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Ok, so ahora Pablo está predicando Cristo Jesús a estos hombres. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Este es el principio de la iglesia en Efeso, la iglesia de los Efesios. Y después que Pablo había gastado un tiempo con ellos enseñándolos, se fue, y después que eso, escribió esta carta que se llama Efesios a ellos. Y por eso, en Efesios 1:4 otra vez dice, y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos nosotros, que somos bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su nombre, llenos de su Espíritu, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Un santo es una persona que fue un pecador, pero fue lavado de sus pecados por el bautismo en el nombre de Jesucristo y lleno del Espíritu de Cristo para que ya no caminara en pecado. Un santo es una persona que nació en pecado, pero ha sido lavado de sus pecados y lleno del Espíritu Santo para que pueda andar en santidad.
Y por eso esa persona se llama un santo, porque si está caminando según el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no nos guía en pecado, Él nos guía en justicia, santidad. Entonces un santo es una persona que fue un pecador, pero fue lavado de sus pecados por la sangre de Jesucristo, por medio del bautismo en su nombre, y está lleno del Espíritu de Cristo y está andando en Cristo para ya no andar en pecado. Esa persona es un santo, o en el caso de una hermana, una santa. Aleluya. Efesios 1:15. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, por lo cual también, perdónenme en español, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Todos los santos, todos los cristianos son santos. Los cristianos son santos. No hay un cristiano que no es un santo. Efesios 3:5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Los apóstoles son santos también, pero todos nosotros somos santos. Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo dice que los apóstoles, él y los otros apóstoles son santos, y también él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a comenzar en versículo 11. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas, perdón, y otros evangelistas y otros pastores y doctores, o maestros, doctores son maestros, y estos son oficinas para hombres en la iglesia de Jesucristo, no son para mujeres, son para hombres, porque es una cosa vergonzosa que una mujer hable en la iglesia. Esas son oficinas para hombres, y él mismo dio unos, ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para perfección de los santos. Por eso tenemos el ministerio en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad en amor. Por eso estamos aquí juntos. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. El ministerio que Dios ha puesto por medio de su Hijo Jesucristo en la iglesia es para la edificación y perfección de los santos. Los santos son todos los cristianos. Aleluya. Yo puedo leer más y más y más. Como dije, la palabra santos está escrito en el Nuevo Testamento solamente 81 veces. En toda la Biblia está 138 veces. Un santo es un cristiano. La palabra santo refiere a un cristiano, uno que está bautizado en el nombre de Jesucristo, lleno de su espíritu y andando según sus mandamientos. Ese es un santo. Que sea este mensaje una bendición para todos los que tienen oídos para oír. Amén.